Elementos de semiología, por Roland Barthes. 15. 3. Sintagma y sistema. 3. El sistema. 3.3c. Oposiciones clasificadas según la extensión de su valor diferenciador. C1. Oposiciones constantes. Es el caso de los significados que tienen siempre significantes diferentes. En francés, la primera persona del singular y la del plural tienen siempre significantes diferentes, en todos los verbos, en todos los tiempos y en todos los modos. C2. Oposiciones suprimibles o neutralizables. Es el caso de los significados que no tienen siempre significantes diferentes, de forma que los dos términos de la oposición pueden a veces ser idénticos. A la oposición semántica tercera persona del singular, tercera persona del plural, corresponden significantes a veces diferentes, a veces fonéticamente idénticos. 3.3.4. ¿Qué desarrollo pueden tener en semiología estos tipos de oposiciones? Naturalmente, es demasiado pronto para decirlo, ya que el plano paradigmático de un sistema nuevo no puede ser analizado sin un amplio inventario previo. Nada nos garantiza que los tipos planteados por Trubetskoy y parcialmente tomados por Cantigny puedan concernir a sistemas diversos de la lengua. Nuevos tipos de oposiciones son concebibles, sobre todo si se está de acuerdo en abandonar el modelo binario. En cualquier caso, trataremos de esbozar aquí una confrontación entre los tipos de Trubetskoy y de Cantigny, y lo que ya sabemos de dos sistemas semiológicos muy diversos, el código de circulación y el sistema de la moda. En el código de circulación encontraremos oposiciones multilaterales proporcionales, todas aquellas, por ejemplo, basadas en las variaciones de colores en el seno de la oposición entre el disco y el triángulo, privativas, cuando la adición de una marca, por ejemplo, hace que varíe el sentido del disco, y constantes. Los significados tienen aquí siempre significantes diferentes, pero no se encontrarán equipolentes ni suprimibles. Esta economía es comprensible. Para evitar accidentes, el código de circulación tiene que gozar de una legibilidad inmediata y excluir cualquier ambigüedad. Elimina, pues, las oposiciones que exigen un tiempo mayor de intelección, ya sea porque escapan al paradigma propiamente dicho, oposiciones equipolentes, ya sea porque permiten coexistir dos significados bajo un solo significante, oposiciones suprimibles. En el sistema de la moda, que contrariamente al anterior tiende a la polisemia, se encuentran todos los tipos de oposiciones, excepto, claro está, las oposiciones bilaterales y las constantes, que tendrían el efecto de acentuar la particularidad o rigidez del sistema. La semiología, en el sentido estricto del término, es decir, en cuanto ciencia extensiva a todos los sistemas de signos, podrá, pues, beneficiarse de la distribución general de los tipos de oposición a través de los sistemas. Observación que carecerá de objeto a nivel exclusivo del lenguaje. Pero, fundamentalmente, la extensión de la investigación semiológica inducirá probablemente al estudio sin que quizá puedan reducirse de las relaciones paradigmáticas en serie y no solo opositivas, ya que nada nos garantiza que frente a objetos complejos inherentes a una materia y a ciertos usos se pueda llevar la función del sentido a la alternativa de dos elementos polares y a la oposición de una marca y de un grado cero. Y sería oportuno recordar aquí que el problema paradigmático más debatido es el del binarismo. 3.3.5. La importancia y la sencillez de la oposición privativa, marcado no marcado, que por definición es alternativa, nos han inducido a preguntarnos si todas las oposiciones conocidas no habrán de llevarse al modelo binario, por presencia o ausencia de una marca,
o en otros términos, si el binarismo no es un hecho universal. Y por otra parte, si, siendo universal, no tiene un fundamento natural. En lo que concierne al primer punto, es cierto que el binarismo es un hecho muy general. Desde hace siglos es un principio adquirido por el vehículo de la información. Desde hace siglos es un principio adquirido que el vehículo de la información puede ser un código binario, y la mayor parte de los códigos artificiales inventados por sociedades muy diversas entre sí han sido binarios. Desde el Bush Telegraph y en particular el Talking Drum de las tribus congolesas con 2 notas, el alfabeto Morse y a los desarrollos actuales del digitalismo, es decir, a los códigos alternativos a base de digits, en la mecanografía y en la cibernética. Sin embargo, abandonado el plano de las logotécnicas y volviendo al de los sistemas no artificiales, que es lo que aquí nos interesa, tenemos que decir que, en este último caso, la universalidad del binarismo resulta mucho más incierta. Un hecho paradójico, el propio Saussure nunca concibió el campo asociativo como binario. Para él, los términos de un campo no tienen ni un número finito ni un orden determinado. Un término es como el centro de una constelación, el punto en el cual convergen otros términos coordinados, cuya suma es indefinida. La única excepción hecha por Saussure concierne a los paradigmas de flexión, que evidentemente son series finitas. Ha sido la fonología la que ha llamado la atención sobre el binarismo del lenguaje, solo a nivel de la segunda articulación. ¿Este binarismo es acaso absoluto? Jacobson piensa que sí. Según él, los sistemas fonéticos de todas las lenguas podrían describirse mediante una docena de trazos distintivos, todos binarios, es decir, presentes y ausentes, o eventualmente no pertinentes. Este universalismo binario ha sido puesto en cuestión y atenuado por Martinet. Las posiciones binarias son la mayoría, pero no la totalidad. La universalidad del binarismo no es cierta. Discutido en fonología, inexplorado en semántica, el binarismo es la gran incógnita de la semiología, cuyos tipos de oposición no han sido todavía localizados. Para dar cuenta de las oposiciones complejas, puede evidentemente recurrirse al modelo esclarecido por la lingüística, el cual consiste en una alternativa complicada u oposición de 4 términos: 2 términos polares, esto o aquello, un término mixto, esto y aquello, y un término neutro, ni esto ni aquello. Aunque sean menos rígidas que la oposición privativa, estas oposiciones ciertamente no agotan el problema de los paradigmas seriales y no ya solamente de oposición. La universalidad del binarismo no ha sido todavía demostrada. Por otra parte, también su sustrato natural está todavía por probar. Como se recordará, este es el segundo punto que hemos puesto en tela de juicio. Resulta muy atractivo basar el binarismo general de los códigos en determinados datos fisiológicos, en la medida en que se puede creer que también la percepción neurocerebral funciona a base de todo o nada, y que en particular la vista y el oído actúan por selecciones alternativas. De esta forma, de la naturaleza a la sociedad se construye una amplia traducción digital, y no ya analógica del mundo. Pero nada de esto resulta evidente. De hecho, y con todo, pretendemos concluir de forma sucinta estas observaciones sobre el binarismo. Nos podemos preguntar si no tenemos aquí una clasificación necesaria y al mismo tiempo transitoria. El binarismo sería, pues, también un metalenguaje, una taxonomía peculiar destinada a ser arrastrada por la historia, de la cual habrá sido tan solo un momento. 3.3.6. En esta discusión acerca de los aspectos principales de aquello que hemos llamado sistema, hay que eludir todavía a un último punto: la neutralización. En la lingüística, este término designa un fenómeno en virtud del cual una oposición pertinente pierde su pertinencia, es decir, deja de ser significante. Generalmente,
la neutralización de una oposición sistemática se produce bajo los efectos del contexto. De alguna forma es, pues, el sintagma el que anula el sistema. De alguna forma es, pues, el sintagma el que anula el sistema. En fonología, por ejemplo, la oposición de dos fonemas puede desaparecer a causa de la posición que uno de ellos ocupa en la cadena hablada. En francés, generalmente existe oposición entre e y e, cuando uno de estos términos está al final de la palabra. Pero esta oposición deja de ser pertinente en cualquier otro lugar. Queda neutralizada. Por el contrario, la oposición pertinente o queda neutralizada cuando es final, en cuyo caso no se tiene más que un sonido. Los dos rasgos neutralizados están efectivamente reunidos bajo un sonido único que se llama archifonema y que se representa con una mayúscula. En el ámbito de la semántica, la neutralización ha sido objeto de muy escasos sondeos, dado que el sistema semántico no está todavía establecido. G. Du Bois observa que una unidad semántica puede perder sus rasgos pertinentes en ciertos sintagmas. Hacia 1872, en expresiones como emancipación de los trabajadores, emancipación de las masas, emancipación del proletariado, puede conmutarse una parte de la expresión sin cambiar el sentido de la unidad semántica compleja. En semiología, para trazar una teoría de la neutralización, hay, una vez más, que superar a la reconstrucción de un determinado número de sistemas. Algunos excluirán, quizá radicalmente, este fenómeno, por su propia finalidad, que es la intelección inmediata y sin ambigüedad de un reducido número de signos. El código de circulación no puede tolerar ningún tipo de neutralización. Por el contrario, la moda, con sus tendencias polisémicas y también pansémicas, conoce numerosas neutralizaciones, mientras que en un caso el chándal remite al mar y el suéter a la montaña. En otro caso se hablará de chándal o suéter para el mar. La pertinencia suéter-chándal se ha perdido. Ambas prendas quedan absorbidas en una especie de archivestama del tipo tejido de lana. Puede decirse, por lo menos en la hipótesis semiológica, es decir, sin tener en cuenta los problemas propios de la segunda articulación, la de las unidades puramente distintivas, que existe neutralización cuando dos significantes se establecen bajo la sanción de un solo significado, o viceversa. Efectivamente, pueden existir neutralizaciones de significados. Hay que relacionar con este fenómeno dos nociones útiles. La primera es la de campo de dispersión o margen de seguridad. El campo de dispersión está constituido por las variedades de ejecución de una unidad, por ejemplo, de un fonema, hasta tanto que estas variedades no determinen un cambio de sentido, es decir, no alcanzan el grado de variaciones pertinentes. Los bordes del campo de dispersión son sus márgenes de seguridad. Esta noción es de poca utilidad cuando tenemos que vernoslas con un sistema en el que la lengua es muy fuerte, en el sistema del automóvil, por ejemplo, y es, sin embargo, muy valiosa cuando un habla abundante viene a multiplicar las ocasiones de ejecución. En lo que respecta a la comida, por ejemplo, puede hablarse del campo de dispersión de un plato, que estará constituido por los límites en los cuales este plato concreto sigue siendo significante, cualquiera que fueren las fantasías de su realizador. Las variedades que componen el campo de dispersión son unas veces variantes combinatorias, cuando dependen de la combinación de los signos, es decir, del contexto inmediato. La de nada y la de fonda no son idénticas, pero la variación no incide sobre el sentido. Otras variantes individuales o facultativas, en francés por ejemplo, ya sea de la Borgoña o de París, es decir, ya sea se use la R apical o la uvular, el locutor se hace entender exactamente igual. La variación de estas dos R no es pertinente. Las variaciones combinatorias han sido durante mucho tiempo consideradas como
hecho del habla, a los cuales, en efecto, se asemejan mucho, pero ahora son consideradas como hechos de la lengua, dado que son obligadas. Es probable que en la semiología, donde los estudios de conmutación ocuparán un gran espacio, las variaciones no pertinentes se conviertan en noción central. En efecto, las variables que son insignificantes a nivel de la denotación, por ejemplo, la R apical y la R uvular, pueden convertirse en significantes a nivel de la connotación. La R apical y la R uvular remitirán entonces a dos significados distintos. En el lenguaje teatral, por ejemplo, una significará el borgoñón y la otra el parisino, aún siendo todavía insignificante en el sistema denotado. Estas son las primeras implicaciones de la neutralización. En general representa una especie de presión del sintagma sobre el sistema, y ya es sabido que el sintagma próximo al habla es en cierta medida un factor de vaciamiento del significado. Los sistemas más fuertes, como el código de circulación, tienen sintagmas pobres. Los grandes complejos sintagmáticos, como la imagen, tienden a ser ambiguo el significado. 3.3.7. Sintagma, sistema. Estos son los dos planos del lenguaje. Ahora bien, aunque hasta ahora apenas hemos llevado el estudio de una forma casi episódica, parece lícito suponer que algún día se analizará en profundidad el conjunto de fenómenos en virtud de los cuales un nivel prevalece sobre el otro, de una forma, por así decirlo, teratológica, con respecto a las relaciones normales del sistema y del sintagma. En efecto, el modo de articulación de los dos ejes aparece en ocasiones pervertido, como ocurre, por ejemplo, cuando un determinado paradigma se extiende en sintagma. De esta forma se transgrede la partición común sintagma-sistema, y es probablemente en torno a estas transgresiones donde se sitúan un número importante de fenómenos creativos, como si la estética fuese solidaria con el vaciamiento del sistema semántico. La transgresión principal es evidentemente la extensión de un paradigma a un plano sintagmático, ya que generalmente solo un término de la oposición está actualizado, mientras que el otro o los otros permanecen siendo virtuales. Es lo que sucedería, expresándonos de una forma muy simplificada, si se intentara elaborar un discurso yuxtaponiendo los términos de una misma declinación. El problema de estas extensiones sintagmáticas había surgido ya en la fonología, donde Trnka, ampliamente corregido por Trubetsko, había establecido que, en el seno de un morfema, dos términos paradigmáticos de una pareja correlativa no pueden estar uno junto a otro, pero evidentemente es en la semántica donde la normalidad a la cual se refieren en fonología las leyes de Trnka y sus transgresiones pueden tener mayor utilidad, porque nos encontramos entonces sobre el plano de las unidades significativas y no ya distintas, donde la superación de los ejes del lenguaje determina una manifiesta subversión del sentido. Y he aquí, desde este punto de vista, tres direcciones que hay que explorar. Frente a oposiciones clásicas llamadas de presencia, J. Tubiana propone que se reconozcan oposiciones de distribución. Dos palabras presentan los mismos rasgos, pero la distribución de estos rasgos es diferente en una y en otra palabra. Rame mare, dure rude, charme marche. Estas oposiciones constituyen la mayor parte de los juegos de palabras. En definitiva, partiendo de una oposición pertinente, felibres, febriles, hasta suprimir la barra gráfica de oposición paradigmática para obtener un extraño sintagma. Felibres, febriles, era el título de un artículo de periódico. Esta inopinada supresión de la barra es bastante semejante a la abolición de una especie de censura estructural, y no podemos, por menos, que comparar este fenómeno al sueño, en la medida en que produce o utiliza juegos de palabras.
Otra dirección que merece la pena explorar es la rima. Forma una esfera asociativa a nivel del sonido, es decir, de los significantes. Existen paradigmas de rimas. Con relación a estos paradigmas, el discurso rimado está evidentemente constituido por un fragmento de sistema extendido al sintagma. La rima coincidiría, pues, con una transgresión de la ley de distancia del sintagma sistema, ley de Trenca, y correspondería a una tensión voluntaria entre lo afín y lo disímil, a una especie de escándalo estructural. Por último, la retórica en su totalidad no podrá dejar de ser el terreno en el que suceden todas estas transgresiones creadoras. Si recordamos la distinción de Jacobson, comprenderemos que toda serie metafórica es un paradigma sintagmatizada y toda metonimia un sintagma cristalizado y absorbido en un sistema. En la metáfora, la selección se convierte en contigüidad y en la metonimia, la contigüidad se convierte en campo de selección. Parece, por tanto, que la creación actúa siempre en el límite de ambos planos.